119, versículo 1 al 8, dicen las Escrituras: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por poder estar nuevamente juntos, por un nuevo día de vida que nos diste. Te damos gracias por el buen clima, el buen tiempo, aún el clima espiritual. Tú trates con nuestros corazones, corrijas aquello en mi vida, en mi alma, que no sea correcto, para poder así honrarte, exaltarte como tú lo mereces. Bendice a tu pueblo. Gracias por aquellos que podemos tener la oportunidad de estar aquí. Oramos por aquellos que tal vez han quedado en sus hogares, en sus trabajos, sus actividades. Seas tú con ellos, acompañándoles y guiándoles. Y gracias, trata con nuestros corazones, que pueda ser claro al exponer tu palabra y podamos comprender, y que seas tú hablando a mi corazón para poder yo hablar a mis hermanos. Lo pedimos y oramos en nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Muy bien, vimos el versículo 5, si bien algunos pensamos que llegaron al 4, pero decía el salmista, y era la oración del salmista, decíamos que fuera también, sería bueno que fuera nuestra oración: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Un deseo: Señor, quiero andar como tú quieres. ¿Está bien? En definitiva es esto. Señor, ayúdame a hacer lo que te agrada. Pero el versículo 6 dice que yo pudiera andar por sus caminos y guardar sus estatutos, daría como resultado lo que dice el versículo 6, ¿no? Entonces no sería yo avergonzado. Y vamos a tratar acerca de esto de ser avergonzados. Esta palabra mandamientos indica aquellas cosas que Dios requiere y ordena con autoridad. Deben hacerlo. No hay opción. Es mi deseo que lo hagan. Y si usted quiere ser beneficiado, sentirse feliz o dichoso, deben hacerlo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué muchas veces nosotros no nos sentimos felices? ¿Por qué muchas veces en mi vida no hay gozo? Porque no me ajusto a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el problema. La culpa no la tiene Graciela, la culpa no la tienen mis hijos, la culpa no la tienen mis hermanos. La responsabilidad es mía de obedecer y guardar la palabra para no ser avergonzado, para sentirme feliz, dichoso. Este versículo es una continuación del anterior, ¿no? O podríamos decir que hace una declaración del resultado de cumplir con lo anterior. Es una segunda estrofa del suspiro del salmista. Entonces no sería yo. Ojalá fuesen ordenados. Entonces no sería yo avergonzado. Y hermanos, cuando tus ojos están fijos en los mandamientos de Dios, entonces no tendrás razón para estar penoso o avergonzado, estar triste, apesadumbrado de tu comportamiento. Los creyentes a veces son humillados o avergonzados por su mala conducta frente a otros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo de pronto en mi trabajo no puedo hablar de Jesucristo porque yo he tenido una conducta que no es conformada a la palabra de Dios. Y tengo vergüenza. A ver, entiendan bien. No tengo vergüenza de Dios. Tengo vergüenza de mi conducta que no está acorde a la palabra de Dios. ¿Estamos bien o no? Nos cansamos de decir, no, aquella iglesia es una vergüenza. Y se pasan pidiendo dinero, o se pasan haciendo aquello. Y a veces decimos, sí, tienen razón, porque hay iglesias que se pasan pidiendo dinero, ¿no? El otro día yo estaba teniendo una charla ahora acá en la iglesia el domingo, y justamente una persona me preguntaba, ¿diezmo o ofrenda? Porque hay iglesias que se pasan pidiendo el diezmo, es una vergüenza porque la gente del mundo enseguida dice que piden plata.
Y a veces hay gente que realmente reconoce que están haciendo algo malo, son unos ladrones, son aprovechadores, se abusan de la gente. Es una vergüenza. Pero a veces no vamos a hablar en forma general, pero en forma personal. Hay áreas en mi vida que yo no puedo testificar de Cristo porque he cometido una falta, un pecado, algo evidente a los ojos de otros. Me siento avergonzado. ¿No nos pasa eso? Nos sentimos limitados a veces a testificar en nuestro medio de trabajo. Porque conocen algo de nuestra conducta, en nuestra actitud, y dicen, mirá, me viene a hablar de Dios y mirá la conducta que tiene. ¿Nos pasa o no nos pasa? Seamos sinceros. A mí me pasó. Yo de pronto iba a testificar a alguien y me acordaba, uy, no puedes. No puedo. Hay algo que conoce de mi vida que eso me limita a poder hablar del Señor. Si no, ¿en qué clase de Señor tenés vos? ¿Entendemos esto o no? Entonces el salmista oraba con esta carga. Señor, que no sea avergonzado, porque en definitiva, cuando yo cometo algo que es desagradable a los ojos de Dios, ¿a quién están quitando la gloria? A Dios. ¿Qué Dios me habla? No nos miran a nosotros como seres humanos que somos imperfectos. Nos miran como personas que decimos una cosa y somos otra, hipócritas. Mostramos una cara y tenemos otra. Los creyentes a menudo somos humillados y avergonzados debido al comportamiento que no es conformado, no está de acuerdo con lo que Dios requiere. Un corazón verdaderamente arrepentido a menudo se manifiesta con este tipo de suspiro. Señor, yo no quiero avergonzar. Yo no quiero sentir vergüenza ni ser avergonzado. Que otros se burlen de mí. Hermano, puede ser que te esté yendo bien en muchas áreas de tu vida cristiana. Que estés teniendo éxito en muchas áreas de tu vida que antes tú eras vencido por el mal. Pero puede haber un área o dos en la que no estés progresando como deberías. Y eso es lo que te puede llevar a sentirte avergonzado. Entonces no sería yo avergonzado. Ahora, para no ser avergonzado, ¿qué debemos hacer? Continúa diciendo este versículo 6, la segunda parte. Cuando atendiese a todos tus mandamientos. Muchas veces Dios hace referencia a eso. No es guardar parte de la ley, sino que tengo que guardar ¿cuánto de la ley? Toda. Porque esto es lo que va a traer bendición a mi vida. A veces parece que la bendición de Dios se ha cortado, pero no se ha cortado la mano de Dios ni la bendición de Dios. Es mi conducta que no permite que Dios me bendiga en toda la dimensión que puede ser. Yo me temo que ese es el problema de muchos de nosotros cristianos. No llegamos a sentir toda la bendición de Dios para sentirnos completamente felices porque hay algo en mí que no está bien. Algo que está fallando en mi vida y hace que me sienta avergonzado. Bueno, hermanos, la vergüenza proviene de no guardar todos los mandamientos de Dios. No debemos descansar en los laureles espirituales, sino que debemos agradecer a Dios por lo que ha logrado y pedirle a Dios que siga tratando con mi vida, transformándome y siendo mejor. El año que viene, cuando nos veamos, podemos decir, he crecido en esta área. He tenido victoria en esto que siempre había caído, fracasado. Pablo, escribiendo a los romanos, decía, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero a veces el pecado se enseñorea de mí en algún área y fracaso. Y después me siento triste y avergonzado, apesadumbrado. ¿Te encuentras tú mismo anhelando, como el salmista, no ser avergonzado? Bueno, pídele a Dios, Señor, tú sabes esta área. Hoy estamos en el tiempo devocional y Juan Manuel hacía referencia a algo. La tentación de los varones hacia el sexo opuesto. ¿Sabes lo que decía Job en 31:1? Bueno, vamos a leer más la Biblia, vamos a disponernos a eso, ¿no? Porque no me gusta que sea yo siempre que está diciendo. Capaz que lo sabes. ¿Sabe lo que dice Job 31:1?
¿Saben? Muy bien. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo habría de mirar una virgen de mi pueblo? Y tenemos que hacernos propuestas bíblicas para no caer en pecado o infringir en falta frente a Dios. Hice un pacto, yo no puedo mirar. Y eso es lo que yo hago. Voy por la calle y soy un hombre, me tienta también. Entonces, Señor, guárdame. Pum. Esa es mi esposa a quien yo digo. ¿Se da cuenta? Porque si yo no tengo cuidado y pongo límites espirituales a mi vida, a mi comportamiento, voy a fracasar. Y hoy hablaba acerca de esto nuestro hermano Manuel, Juan Manuel. ¿Te das cuenta de la distancia que hay entre el camino fijo de Dios y el tuyo? Entre tus decisiones y los mandamientos o principios de Dios. ¿Alguna vez te has apenado o avergonzado de la inconsistencia ante Dios? Yo, en mi trabajo, cuando trabajaba como enfermero, muchas veces tuve que avergonzarme, no podía testificar en algún área, porque había cometido una falta, había hecho algo malo. Y vio cómo son las cosas, ¿no? Cuando andamos, le hablamos de Cristo, le contamos de Jesús, le hablamos de ser salvo, y no hacen caso. No, de Dios. Pero el día que usted hace algo malo ante ellos, enseguida, mirá lo que está haciendo, ya no están juzgando, ya no están criticando, difamando, calumniando. Pero a veces tiene razón, nosotros somos los que damos lugar a esto. Cuando no nos ajustamos a los principios de Dios, entonces nos sentimos avergonzados. ¡Qué vergüenza! Decimos. A veces decimos, qué vergüenza. Mi esposa es muy cuidadosa en muchas cosas. Y a veces ella dice, qué vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De esto. Y yo no le doy tanta importancia a eso que ella dice que es una vergüenza. Yo digo, es normal eso, no sienta vergüenza. Ay, no lo saludé, qué vergüenza. No sienta vergüenza. ¿Cuántas veces nos saludamos a alguien o alguien no nos saluda y sin querer lo hacemos y después tenemos la oportunidad? El otro día ella se sintió mal y no pudo asistir a una cita que tenía con una joven acá. Entonces me dijo, qué vergüenza. Andé y pedirle perdón porque... Y después yo no encontré a la chica, no le pude pedir perdón de parte de mi esposa. Pero a veces nosotros podemos ver que estamos avergonzados por cosas sencillas. Deberíamos sentir más vergüenza por no obedecer completamente la palabra de Dios. Amén. Porque eso nos lleva a equivocarnos en el camino. Y ahí sí nos pueden achacar algo. ¿Cómo hijo de Dios estás haciendo esto? ¿Cómo hija de Dios estás haciendo esto? Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, no a algunos. Porque sé que hay algunos mandamientos que son muy agradables de llevarlo a cabo, ¿no? Pero hay otros que se nos hacen más difíciles en nuestra vida personal. Pero a todos los mandamientos de Dios debemos nosotros guardar, atender, para no ser avergonzados. Versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tus justos juicios. ¿Estás aprendiendo los justos juicios de Dios? ¿Estás aprendiendo la palabra de Dios? ¿Estás usando la palabra de Dios en tu vida para vivir de manera correcta a sus ojos? Porque no la tenemos solo para aprenderla, para memorizarla, para conocerla, sino que Dios nos dejó su palabra para saber cómo conducirnos en la vida. Juicios, esta palabra es un término legal, significa decisiones. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Bueno, decisiones dictadas por Dios. Aprender, esta palabra significa aprender, estudiar, ser enseñados, enseñar a otros, ser entrenados, practicar. Tiene tanto la idea de entrenar a otros como de educar a otros. Yo pienso, nuestros institutos bíblicos, seminarios, tienen 3 años, 4 años. ¿Cuál fue el seminario, ministerio, instituto bíblico de los apóstoles? Estar conviviendo 3 años, como dije, 3 años y medio, con el Señor Jesucristo mismo. Ellos lo verían comer, lo verían vestirse, lo verían caminar,
lo venían a hablar, a hacer milagros. Pero Jesús también lo veía a ellos, ¿no? Cuando ellos iban discutiendo en el camino a ver quién iba a ser mejor en el reino de los cielos. Jesús le preguntó, ¿qué es esto que están hablando? Se sintieron descubiertos, ¿no? Y así cantidad de situaciones. El orgullo, la vanagloria. Jesús estaba con ellos y les estaba enseñando. Y estaban aprendiendo en la escuela de la vida espiritual, ¿o no? ¿Cuántas cosas aprendieron con el Señor Jesucristo conviviendo con Él? Y aprendieron a vivir como corresponde. Si bien no eran perfectos, porque antes de la muerte de Jesucristo, todos lo dejaron, ¿no? Se cumplía la profecía. Se cumplió lo que Jesús les dijo, ¿no? El profeta dice, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. ¿Dónde estaban los apóstoles ahora que él le ha llevado a ser enjuiciado en su última semana de vida? ¿Dónde estaban? No, quedó Pedro, ¿verdad? Porque Pedro dijo, aunque todos te negaren, yo no. ¿Y qué pasó con Pedro? Pero no precisó llegar a negarlo para que Jesús le indicara su error. ¿Sí? Porque Jesús después lo llevó al huerto de Getsemaní, le dijo a Pedro, Jacobo y Juan, esperen aquí, venen conmigo, entre tanto voy yo y oro. Cuando llegó, ¿cómo los encontró? ¿A quién se dirige Jesús? ¿A quién se dirige Jesús? A Pedro. Jacob, ¿no has podido orar conmigo? Como diciendo, y vos dijiste que no me ibas a negar y que no me ibas a dejar, y ya te estás durmiendo cuando tenés que orar conmigo. ¿Estamos bien? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en todas las áreas de nuestra vida para guardar la palabra y aprender a vivir de manera. Fue transformado el apóstol Pedro, y gracias a Dios, porque eso me da esperanza a que Dios también me está transformando y me va a transformar más a su imagen. Porque después lo vemos en el libro de los Hechos, creo que lo dije en el capítulo 2, uno de los más hermosos mensajes que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está en el capítulo 2 y es predicado por el apóstol Pedro, exhortando a los judíos, llamándole la atención. Aquellos que antes tenían miedo que lo llevaran preso y lo golpearan, ustedes fueron los que permitieron. Bueno, por el designio de Dios, Cristo fue a la cruz. Pero ustedes permitieron que fuera a la cruz porque lo negaron al Mesías. Y Pedro el que predicaba. ¿Qué enseñanzas queda Pedro, no? ¿Qué enseñanzas queda el apóstol Juan? Ahora, la idea de aprender a usar o aprender para el cambio práctico, se enfatiza en algunos pasajes. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Conocemos este versículo, ¿verdad? Gran parte de nosotros. Dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí tengo el versículo, creo que sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda justicia. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. Así que lo que nosotros estamos tratando no es algo que se le ocurrió al hombre, en esta oportunidad el hermano Gómez, sino que Dios guió a escribir a los autores de la Biblia su palabra, lo que Él les soplaba a sus oídos. Toda la escritura es inspirada, toda ella, no hay parte de la escritura es inspirada y parte no, toda la escritura es inspirada. Porque si no fuera toda la escritura inspirada, algunas partes de la escritura es inspirada, otras partes no. ¿Qué seguridad tendríamos nosotros en que la parte que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? Que dijeron, no, eso no es inspirado. Bueno, entonces voy a tener un problema serio, capaz que no llego a ser salvo ni a poder conocer a Jesucristo de corazón. Pero toda ella es inspirada. ¿Con qué fin? Dice, inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es la palabra de Dios que debemos enseñar. Y yo no sé, capaz que en la mañana puedo terminar con estos versículos, creo que sí, y por la tarde vamos a ver algunas anclas,
Pero mañana capaz que quisiera tratar acerca, yo hablaba con el pastor Rubito y con Miguel Díaz, quisiera tratar el versículo 9. ¿Se acuerdan lo que dice el versículo 9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces vamos a ver cuál es mi actitud como pastor, como hermano, para tratar con un joven. ¿Qué le enseño a un joven? ¿Cuál es tu actitud como padre? ¿Qué le enseñas a tus hijos jóvenes? ¿Qué le estás enseñando? Tú como maestro de escuela dominical, como maestro de jóvenes, ¿qué le estás enseñando a tus alumnos? Y es lo que vamos a tratar de ver, ¿no? Porque a veces decimos, no, es responsabilidad de los jóvenes. Pero ¿no será responsabilidad más de nosotros los mayores que de los jóvenes? Instruirlos en el camino. Que sepan qué deben hacer o dejar de hacer. No nuestras experiencias ni la psicología. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir convicción, para corregir, llevarlos por el camino correcto, para instruir, prepararlos para la vida. Mateo 28:20, Jesucristo, antes de ascender a la diestra del Padre, lo que llamamos nosotros la gran comisión, ¿no? La comisión. Dice allí Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles. Cuando nosotros leemos las epístolas del apóstol Juan, en infinidad de versículos él hace una declaración. Él dice, lo que hemos visto y oído, eso os enseñamos o mandamos, declaramos. Había estado con Jesucristo conviviendo. Y lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nos enseñó, lo que pudimos aprender de él al verlo, eso mandamos, enseñamos. Recordándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas. Está claro que el aprendizaje es para la implementación. Es lo que nos enseña cómo conducirnos. Es como cuando vamos a cualquier institución de enseñanza. Vamos a la escuela y nos están enseñando a conocer las letras, a cómo unir las letras. Y después nos enseñan los números y las tablas de multiplicar, a sumar, a restar, todo. ¿Para qué? ¿Para qué nos enseñan? Para poder aplicarlo y utilizarlo en la vida. Lo mismo con la palabra de Dios. El fin no es solo conocerla, es para aplicarla a nuestra vida. Porque en definitiva es eso lo que trae bendición a mi alma y a tu alma. Nos capacita la palabra de Dios para vivir lo que Dios nos manda. Alabaré, dice, cuando tendiese, entonces no sería yo, versículo 7, perdón, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiré tus justos juicios. Te alabaré. Esta palabra significa hablar, confesar, cantar, exaltar, elogiar, dar gracias. Esencialmente es el reconocimiento de alguien que nos ha dado un favor o ha hecho un bien a nuestras vidas. ¿Sí o no? Es más fácil alabar a Dios por algo que nos beneficia que alabar a Dios por algo malo que nos está pasando. ¿O no? Porque estamos pasando por algún conflicto o problema, difícilmente nos acordamos de alabar a Dios o darle gracias a Dios. Sí, hijos de Dios, cristianos, el Espíritu Santo nos va llevando a un momento que damos gracias aún en medio de la dificultad. Pero al principio no damos gracias ni alabamos a Dios. Nos cuesta. Nos preocupamos, nos afanamos, estamos ansiosos. Pero después Dios va tratando con mi corazón hasta que llega un momento que hago lo que Él me dice y alabaré. Le voy a alabar, voy a agradecerle. Dios sabe lo que está haciendo. Cantamos en un corito acerca de la soberanía. ¿Soberanía qué es? Reconocer que Dios es supremo y está sobre todas las cosas que existen. Que todo está bajo su control y que nada Dios pasa por alto y Él lo conoce todo. Y Él lo hace todo y lo manda todo. No me gusta, ¿no? Porque hay uno que manda más que yo, pero bueno, pero gracias a Dios que el que manda más que yo lo sabe bien y sabe lo que hace. Sabe dar las órdenes y son apropiadas para nuestro beneficio. Te alabaré. Cuando aprendamos la palabra de Dios, cuando cambie tu forma de pensar, cuando tu vida comience a ser transformada para adaptarte a lo que Dios te enseña o aprende, entonces tendrás motivo para alabar y agradecer a Dios. Gracias, Señor, por transformar mi vida en esta área. Gracias por cómo estás tratando con mi vida.
Gracias porque puedo ver que tú estás moldeándome conforme a la persona de Cristo. La alabanza está dirigida a aquel cuyo poder, sabiduría, está detrás de todo cambio piadoso en ti y en mí. Y podemos disfrutarlo. El orgullo, el egoísmo, la amargura. Porque a veces tenemos amargura en nuestro corazón. O hablamos con unas hermanas acerca de esto. Yo tengo amargura por alguna actitud mala que tuvo Susanita conmigo. Y mientras que tengo amargura no puedo sentir gozo ni tranquilidad. Me pasa un poquitito lo que le pasaba en el libro de Esther a Mardoqueo con Amán. O Amán con Mardoqueo. ¿Se acuerdan? Amán quería que todo el mundo lo alabara, que todo el mundo le reverenciara, que todo el mundo se humillara ante él. Pero pasaba Mardoqueo y él seguía de largo y no le daba corte. Y se enojó, ¿verdad? Y el plan que tenía Amán era destruirlo a Mardoqueo, pero cuando dijo, no solo a Mardoqueo, al pueblo de Mardoqueo también. Y Mardoqueo siguió adelante confiando en Dios. Y nosotros conocemos, es precioso el libro de Esther, la soberanía de Dios allí obrando, ¿no? Y nosotros podemos ver que Mardoqueo no podía tener paz en su corazón cuando recordaba Amán no podía tener tranquilidad en su corazón mientras que recordaba a Mardoqueo. Todo bien, charlaba con su esposa y sus amigos, pero está ese Mardoqueo ahí. Y cualquier cosa que venía, ese Mardoqueo siempre me acuerdo. Y le traía dolor a su corazón. Y mientras que uno tiene raíz de amargura en su vida, mientras que no perdona, mientras que no se acerca a la persona para realmente aclarar la situación, no puede tener paz en su corazón. Y es algo que podemos aprender a perdonar. Decíamos esto esta semana. Aprender a perdonar. Bueno, tal vez es tarde, ya murió aquella persona con la cual yo tuve tanta ira, tanta amargura, tanto dolor. Pero puedo venir al Señor y pedirle, Señor, dame paz a mi corazón. Ya no puedo volver atrás en el tiempo, pero ayúdame a que no me vuelva a pasar lo mismo otra oportunidad con otros. ¿Cuándo experimentamos crecimiento? ¿Cuándo alabamos a aquel que merece el honor y la gloria? Cuando obedecemos su palabra. Cuando, como dice versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Así que vieron que el salmista está aprendiendo, ¿no? En el proceso, en su vida, de cuál es la manera apropiada de poder sentir gozo, de poder ajustarse a la Escritura, y esto va a ser beneficioso su vida. No guardamos la palabra porque, bueno, tengo que hacerle caso al pastor Rubito, porque si no mi madre se va a enojar. No, porque Dios nos demanda esto y porque esto va a ser beneficioso en nuestra vida. Como dije, le puedo dar muchas órdenes a mis hijos y no van a ser beneficiosas ni motivo de gozo. Me puedo equivocar yo en las órdenes que le doy o no. Pero Dios no se equivoca, Él me da lo necesario y apropiado para mi bienestar espiritual y para disfrutar de una buena comunión y relación con Él. Entonces llegamos al versículo 8. Dice el salmista, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Qué lindo lo que dice al final del versículo, ¿no? Qué precioso deseo el del salmista. No me dejes enteramente. Él estaba pensando y viendo, hay cosas en mi vida que no las puedo ajustar al plano, a la voluntad de Dios. Yo me equivoco. ¿No será que Dios me abandona? Y como no hay un cambio en mí, yo mismo reconozco, si fuera yo el que no ve un cambio en Damián, lo tiro para afuera. Y capaz que pensamos que Dios nos va... No. Dios nos ama tanto que no nos abandona. Aun cuando nosotros vamos a tener que dar cuenta, entienda bien, ¿eh? No al pastor, ni al hermano, no, a Dios un día. Pero Dios, aún cuando somos rebeldes o desobedientes, no nos abandona.
Entonces, el salmista tenía una preocupación. Tus estatutos guardaré. Agregado. Pero entiendo que hay algunos que no los puedo guardar, que son difíciles a mí. Entonces, ¿qué decía? No me dejes enteramente. Necesito que tú me auxilies. Aquí está la determinación del verdadero santo de Dios. Este quiere observar los estatutos de Dios para agradarle. Pero también, al mirar los resultados de sus esfuerzos, se pregunta cómo el Señor puede continuar tolerándome. Qué gracia la de Dios, ¿no? Qué tolerancia la de Dios. A veces nosotros no somos tolerantes ante un hermano, ante nuestra esposa, ante nuestros hijos, por ciertas cosas que tenemos diferentes. No toleramos. Pero Dios sí me tiene que tolerar, ¿verdad? Pero, ¿qué obligación tiene Dios de tolerarme cuando yo no tolero a alguien semejante a mí? ¿Tiene Dios obligación de tolerarme? Lo hace porque me ama. Lo hace porque es mi Padre Celestial. Lo hace porque es misericordioso y sabe que yo no voy a lograr aquello que realmente debería ser una responsabilidad, ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Sabe? Se pregunta cómo puede Dios continuar tolerándome. Y todo lo que pueda imaginar es que Dios tiene todo derecho de abandonarlo por completo, aunque no lo va a hacer, ¿no? Es lo que terminaba diciendo este versículo ahí en Mateo 28. ¿Verdad? Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Yo pienso que muchos de las faltas y pecados que cometemos los cristianos es por lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1, dice el apóstol Pablo, si no me equivoco, me corrige María Noel. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Dice eso o no? ¿Perseveraremos? ¿Seguiremos pecando porque el amor de Dios... ¡Ay! Cuando yo peco, Dios me ama más. ¿Será? No, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado aquellos que hemos sido salvos y perdonados por Él? Tenemos que odiar el pecado, dejarlo de lado, hacer aquello que agrada a Dios. Pero a veces creo que nos abusamos. Es como los hijos cuando tienen un padre que les concede todo lo que quieren. Son niños mimados, ¿no? Yo sé que tengo falta, pero voy a mi mamá y mi papá me dan lo que yo necesito. Se mal acostumbran a tenerlo todo de parte de papá y mamá. Y aun cuando hacen lo malo y no lo agradan a papá y mamá, se olvidan de que Dios siempre los está beneficiando y que papá y mamá siempre los benefician. Y tal vez sea esa la razón por la cual somos tan displicentes. No nos preocupa si peco o no peco. Si Dios me ama igual. ¿Puede pasar esto? Creo que sí, que muchas veces esta es la razón. El pastor es malo y siempre me está corrigiendo. El hermano este que está hablando hace unos días ya me está cansando de tanto darme por la cabeza. Pero Dios me ama y Él es bueno, me tolera, me soporta. Pero no vamos a abusar de su gracia y de su amor por esto. De ninguna manera, al contrario, esto nos debería impulsar a amarle más, a procurar una mejor comunión con Él, a obedecer su palabra porque esto es beneficioso. Dios es un Dios de gracia, hermanos. ¿Escuchaste? Dios es un Dios de gracia, de amor. Él pasa por alto mi pecado porque me ama, pero quiere que yo me arrepiente y vuelva a Él. No pida para que me salve de vuelta, porque la salvación es una experiencia única, una sola vez. Pero sí que me perdone para volver y ser restaurada mi relación con Dios. Él nunca se rendirá contigo de tratar de transformarte, de cambiarte, de moldearte. Tal vez tú te cansas porque cuando fracasamos en algún área los seres humanos, dejamos de insistir en que haya un cambio. Dejamos de insistir, no voy más por este camino, voy a andar por este otro. Voy a aprender a andar en bicicleta. Y voy a andar en bicicleta y me caigo una vez. Y bueno, a los golpes se aprende, ¿no? Andar en bicicleta. Pero me vuelvo a la bicicleta y me caigo otra vez. Bueno, van dos, capaz que
No, no hay 2 sin 3. Entonces me caigo la tercera vez. Digo, ahora no me caigo la cuarta. Entonces lo tomás en bicicleta. No, esto es solo la caída. Y a veces en la vida espiritual pasa lo mismo. Hay áreas en que fracasamos en no poder cumplir los requisitos de Dios, nos desanimamos y dejamos, abandonamos. Bueno, esto no lo voy a hacer, Susanita, voy a hacer esto otro. Porque en esto otro puedo tener éxito, ¿verdad? Y vuelvo a probar en eso y tengo éxito, ¡qué bendición! Pero en lugar de volver atrás para tratar de hacer aquello que no pude hacer, quiero seguir adelante. Y así no puedo crecer. Dios insiste en transformarme, aun cuando estoy realmente listo para renunciar a mi búsqueda de Dios, a mi búsqueda de comunión con Dios. Debemos estar comprometidos con esta verdad, asegurarnos de guardar los estatutos de Dios, asegurarnos de hacer la verdad de Dios y aún ayudar a otros creyentes. El libro de Judas tiene 25 o 26 versículos. ¿Cuántos libros tiene? ¿Un solo capítulo? ¿Sabe lo que dice el libro de Judas? Que tenemos que ayudar a aquellos que están desanimados, ¿verdad? Aquellos que están desalentados, aquellos que están lejos del camino. Aún dice que hay otros que están en tal pecado y desobediencia que ni siquiera toquemos su ropa, ¿no? Pero lo que yo miro es la importancia de ayudarnos unos a otros. Ahora entiendo algo. Mientras que en mi corazón y en tu corazón no haya humildad, te va a molestar si alguien quiere ayudarte a poder cambiar tu conducta. Te van a decir muchas veces, no te metas en mi vida, ¿verdad? Yo sé lo que hago. El pastor puede. Él tiene el derecho porque es el pastor. Pero Rubito, ¿verdad? Va el pastor a decirle lo mismo que Damián y no se meta en mi vida. ¿Sí o no? Me ha pasado infinidad de veces. Hermanos que saben que alguien está mal y no se animan a hablarle, que yo les enseñaba a los hermanos Rivera. Si usted ve a algún hermano que está andando mal, no espere que vaya el pastor, no venga a decirle al pastor, es un comentario. Hágalo usted, vaya y dígale, no, pero se va a enojar conmigo, no. Entonces es mejor que se enoje con el pastor. ¿Pasa o no pasa? Entonces el problema está en el corazón nuestro, que nos humille como para aceptar y reconocer si hay algo que está mal. Y es justamente lo que, gracias hermano por lo que estás haciendo. Entonces tenemos que animar a otros. Sucede en todas las iglesias, ¿eh? Que usted sabe que hay alguien que no está dando de forma correcta y espera que otro se dé cuenta o le comparte con alguien para que vaya a decirle a esa persona en lugar de ir usted directamente. Pero nosotros sí somos la familia de Dios, somos hermanos en Cristo. ¿Usted qué hace con un hermano suyo? En la sangre. Bueno, creo que les compartía. Tenía un hermano mayor que yo, 2 años, él falleció, hace años falleció. Y él tenía 3 hijos que hasta el día de hoy, hace años no nos vemos con Graciela, ¿no? Y una vez nos reunimos con Gabriel, mi hermano, cristiano, y yo, a hablarle y exhortarles acerca del cuidado con sus hijos. Él era del mundo, no era cristiano. Se enojó cuando le quisimos ayudar. Pero después vino lo que le habíamos dicho con Gaby. Lo que nosotros le aconsejamos con Gaby se cumplió. Sus hijos lo abandonaron completamente porque él nunca se acordó de sus hijos cuando eran pequeños. Él se separó y yo decía, Gaby, Daniel, está bien. Tú pudiste tener desacuerdo con tu esposa y te separaste, pero tus hijos son tus hijos. Preocupate por ellos. Y no lo hizo y sus hijos lo abandonaron completamente. Aún nuestra familia, a mis padres. ¿Vieron que hay una ley que cuando el padre no se hace responsable y los abuelos tienen que bancarlo a los nietos? Mis padres, hasta casi morirse, los estuvo bancando a mis sobrinos. Y ellos no lo saludaban a papá cuando lo veían. Papá tenía una tristeza. Y bueno, ahora nos pudimos comunicar con ellos por el tema de sucesión de mi familia. Respondieron de buena manera. Mi escribana, nuestra escribana, la que está entonces ahora me escribió justamente un mensaje. Héctor, ¿dónde anda? Que no lo puedo encontrar. Entonces debe estar en algún lado, un campamento o algo usted. Y me compartía, ¿no?
Pero qué difícil, a veces damos consejos, tratamos de ayudar a otros, aconsejar a otros, y no lo van a aceptar en el mundo, pero cristianos necesitamos humildad nosotros para reconocer y aceptar que lo que quiere hacer un hermano conmigo es ayudarme, para llevarme a una mejor relación con el Señor, para volver a una buena comunión con Él. No nos rindamos en la búsqueda del progreso espiritual. Tratemos de crecer espiritualmente, madurar. Clamemos a Dios como lo hizo el salmista. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Dios no te va a dejar. Tal vez es malo que te lo diga porque con esto te confías y dices, todavía no me preocupo si Dios no me deja. Cuando tenga tiempo vengo a Él de vuelta. No, esto debería impulsarte a amarle más, a procurar una mejor relación con Él. La idea en todo momento es que debes apegarte a la verdad de Dios, pase lo que pase. No debes rendirte. Esto es lo que traerá bendición a nuestras vidas. El salmista llegaba a decir, si no me equivoco, en el Salmo 119, versículos 98 en adelante, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuál es la cosa que tú más amas en esta tierra? Y haces todo por aquello que amas. Y te entregas y lo recuerdas y piensas y buscas lo mejor para eso que amas, ¿o no? La esposa, después los hijos y después los nietos. Y yo los amo y hago lo mejor para agradarle, aunque muchas veces fallo. Y si amamos la palabra de Dios, ¿qué hacemos con ella? ¿Meditamos en la palabra de Dios? ¿Pensamos para poner en práctica la palabra de Dios? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. No voy a trabajar mañana, Miguel, porque estoy meditando la palabra, porque todo el día tiene que ser. No, cada instante voy por el camino y voy recordando. Estoy trabajando y estoy recordando. Pasa una situación a veces en mi vida y yo recuerdo la palabra de Dios, estoy meditando, la estoy masticando, la estoy memorizando y guardando. Quiera Dios, hermanos, aprendamos el valor y la determinación de este hombre. Por la gracia de Dios, él siguió luchando para que Dios transformara su vida y lo consiguió, ¿no? Dijimos, no sabemos con el autor. Mi esposa me preguntaba, ¿quién es el autor al final del Salmo 119? Dios. Una respuesta fácil y evasiva a tu interrogante, ¿no? Dios. Porque no sé si fue Nehemías, no sé si fue David. Otros decían que pudo ser Esdras. Sé que fue un siervo de Dios que tenía esta preocupación, este deseo, crecer en los caminos de Dios. Y sabía que la mejor manera era obedeciéndola. Versículo 9, y no lo voy a tratar, lo dejamos colgado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu consejo. Con guardar tu ejemplo. Con guardar tu experiencia, papá. Con tus consejos paternales y maternales. Con eso puede guardar los caminos de Dios. Con guardar tu palabra. Tenemos que enseñar. Hay muchos chicos pequeños acá. Padres jóvenes tienen la oportunidad de poder guiar a sus hijos en el mejor camino. Aprendamos nosotros a andar por el mejor camino. ¿Estamos de acuerdo? Para no solo enseñar a nuestros hijos lo que deben hacer, sino para que mostremos con nuestras vidas lo que deben hacer. Estamos haciendo lo que a Dios le agrada y esto es lo que queremos enseñarte, lo que también Dios le agrada para que tú andes por ese camino. ¿Estamos bien? Bueno, quiera Dios puede hacer de bendición esta enseñanza. Por la tarde vamos a ver acerca de 2 anclas más y mañana vamos a continuar. Y mañana, si Dios permite, vamos a tratar el versículo 9, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.